Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Ok, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Bien, Buenas tardes, gracias. profe. ¿Y usted? Buenas tardes, profe. ¿Cómo se sienten? Bien. Bien. Todo bien, profe. Bueno, gracias a Dios. Tenemos muchos motivos para dar gracias a Dios y tenemos muchos motivos para pedirle a Dios por tanta gente que está en este momento, pues en otra situación, en una situación delicada. Sin embargo, pues nosotros también necesitamos actualizarnos con algunas cosas. ¿Teníamos algo pendiente? Pregunto. No, profe, ¿No? porque apenas la semana que pasó terminamos fue el examen y íbamos a empezar a ver era las clases del siguiente tema. De De secado. secado. Uh-huh. Sí. Y los proyectos, ¿cómo están los proyectos? ¿Tienen alguna duda sobre los proyectos? Porque tenemos que ya ponernos al día. ¿Cómo estamos con los proyectos? Porque ustedes son bastantes y necesitamos ponernos al día con eso. ¿Cómo vamos? Profe, bueno, vamos bien. Estamos esperando fecha para empezar. Ok. El lunes resolvemos eso porque creo que hay una reunión para ver cómo vamos a hacer. Pero es bueno que nos pongamos al día y vayamos precisando ese tipo de compromiso. Si hay algún equipo que tenga alguna duda para resolver hoy, pregunto, ¿hay algún equipo que quiera resolver alguna duda hoy para saber hasta dónde me voy a prolongar con la clase? Pregunto. ¿No? ¿No hay duda?
¿Todos estamos bien? Profe, bueno, mi única duda sería si este lunes entonces no vamos preparados para presentar, sino que esperamos a que usted nos avise. Pues yo hice una consulta. Profe, Ajá, dígame. bueno, yo con mi grupo sí queremos hacer unas consultas ahí, si es posible. Ya sería el final de la clase, ¿no? Sí, al final. Ok, está bien. Sí, al final, ok. Bueno, yo les voy a decir algo. Si alguien está preparado y solicita comenzar, comenzamos. Ustedes saben que nosotros tenemos bastante material que abarcar en en el tercer lapso, en el tercer parcial por los proyectos y en el segundo porque tenemos que comenzar la materia. De todas maneras, creo que yo les había adelantado el material de los tutoriales de secado. Pregunto, yo les adelanté el tutorial de secado en su Classroom. ¿No lo han visto? Bueno, revisen, de todas maneras. No, Yo profe, no, acabo de había revisar No, aquí profe. y solo están los enfriamientos. Perfecto, entonces voy a actualizar los Classroom para que vayamos todos en la misma línea, pero vamos primero a sacar los proyectos y por eso les digo, si hay personas que se sienten preparadas, vamos a ponerle de una vez el día y lo hacemos porque después tenemos que ponernos al día con el segundo parcial y bueno, igual. Creo que prolongaron la fecha. ¿Hasta cuándo fue que prolongaron la fecha del semestre? Profe, para el 14 de agosto, creo, si no me equivoco. Exacto. Pero entonces, sacando cuentas, tenemos que empezar pronto. Así es que si ustedes consideran que hay equipos que podemos, con los que podemos comenzar, pero usted avisa. Entonces, bueno, vamos a comenzar con secado. Secado, ¿qué conoce de la operación unitaria de secado? O si hablamos de secado, ¿qué se tiene en la mente? Pregunto. Con mi pantalla por aquí. Pues remover el agua o el contenido líquido que tenga lo que vamos a secar. Tenemos que hacer una remoción, en este caso, ¿por qué ustedes que Profe, es necesaria disculpe, operación? Dígame. no se le está escuchando nada, no le estamos entendiendo. Ah, ya va. Déjenme ver qué tengo por aquí. ¿Qué pasa por aquí? Que se corta. Sí, profe, Se escucha. escucha Sí, profe, es como que si fuera el internet. Sí, no se Se escucha, no se corta. entiende. Se escucha robótico. Ah, ando robótica. Ya va, denme un minuto a ver si me voy a cambiar de. Ya, me voy a cambiar de conexión, a ver. Esta conexión dice que está completica, pues, pero vamos a ver con mi plan B. Minutico. Y ahora, ¿cómo me escuchan ahora? Bien, profe. Ahora sí, Mejor, profe. profe. Ah, gracias a Dios. Este es mi plan B. Si no, me voy para el C. Ok, gracias, profe. Gracias a ustedes por avisarme. Ok, ahora, ¿ven mi presentación? Sí, profe. Sí, profe. ¿Y el cursor? ¿Y el cursor? También. Ok, perfecto. Entonces estamos bien. Fíjense, la operación unitaria de secado, sí, definitivamente lo que más conocemos que hacemos con secado es eliminar agua. Y normalmente la eliminación de agua se hace para preservar. Si es en el mundo de los alimentos, en el mundo de materiales como la madera, en el mundo de los fármacos, de los cosméticos,
todas esas cosas hay que preservar, porque donde hay humedad hay hongos y hay crecimiento de riesgo biológico, como mínimo. También hay la posibilidad de que cuando vamos a transportar, no es lo mismo transportar madera, por ejemplo, húmeda que madera seca. Y la madera tiene algo muy particular, que ella, si se mantiene húmeda mucho tiempo y no se seca, se deforma. Entonces, hay, así como eso, hay muchísimas características que justifican la operación unitaria del secado. Entonces, es algo que debemos hacer. ¿Qué ven en este dibujo? Pregunto. Unas naranjas o manzanas secas. Ajá, vemos una bandeja, porque tenemos que ir ubicándonos en el asunto. Vemos una bandeja donde distribuimos cierto material. ¿Qué características pueden notar en ese material? ¿Qué característica Que notan? está deshidratado. Primero, que está deshidratado. ¿Qué más? Profe, que ocupa menor volumen, ¿será? ¿Por qué ocupa menor volumen? ¿Qué observa usted? Bueno, porque como está así sequita, pues, es el que se le retiró la humedad. Ajá, se retiró la humedad, ocupa menos volumen, pesa menos. ¿Qué más notan? Que Que las se mantiene características conservado, profe. ¿Perdón? Que se mantiene conservado. ¿Por qué se mantiene conservado? Porque ya no tiene humedad en su composición y no forma tanta moho y hongos. Perfecto, se va a conservar bastante. ¿Qué más? ¿Qué más notan? las características cambian. ¿Perdón? Ya va, habló primero alguien. ¿Quién habló primero? Perdón. Yo, Gilmar, Dime, Gilmar. que las características cambian. Por ejemplo, la fruta ya se ve, en cuanto al color, se ve un poco más opaca. Pierde el Ajá, brillo que pierde el brillo. ¿Qué más? también el sabor, ¿El qué? un poco el sabor. Puede perder el sabor. Hay que volver a hidratarla. Hay productos que se secan y después se vuelven a hidratar. Y a la gente le encanta. También hay gente que le encanta. Pero una cosa que no han visto es que la fruta no está entera. Y yo esperaba que alguien me lo dijera, que las frutas ya no están enteras. ¿Qué le hicieron? Eso las rebanaron, profe, Las rebanaron. ¿Por qué creen ustedes que las rebanaron? para que sea más fácil el secado. Que Sí, si señor. dejaran Perdón. porque si la dejaran entera, o sea, cierta parte, lo que sería el centro, no se secaría así como vemos ahí. Muy bien, ¿con quién estoy hablando? Muy bien. Leonel González. Muy bien, Leonel. Muy bien, excelente. Si la dejo entera, muy probablemente la voy a poder secar en la superficie de contacto, pero no en el interior. Entonces, en las estrategias de secado normalmente demandan que haya un área superficial de contacto efectiva. Todas esas palabras claves te las doy comenzando porque son palabras que hemos usado mucho. Como pueden ver, siempre van a estar presentes en cualquier operación unitaria, pero la debemos interpretar de la justa manera. También vamos a tener balances de masa, balances de energía, y de esto se tratan las operaciones unitarias. Además, que en esta bandeja es una parte de todos los pisos de bandeja que pueden haber dentro de un secador. Y el secador se va a hacer pasar una corriente de aire. Entonces aquí también juega papel importante el aire y va a jugar papel importante, como pudieron notar, en el uso de la carta psicométrica, porque el aire, para lograr
por estrategia de transferencia de masa y energía propia de esta operación unitaria, sin pensar en el enfriamiento de torres de enfriamiento, porque nada que ver. Aquí es otro concepto, otra operación unitaria, pero el aire toma protagonismo. Tanto así que debe tener ciertas características, y una de esas características que no vamos nunca a desmerecer es la temperatura. Al aire en esta ocasión le vamos a dar un perfil de temperatura adecuado para que la transferencia de masa que se tiene que lograr para lograr tomar toda esa humedad o toda esa agua de parte de la superficie del material que se está secando, porque no siempre va a ser fruta, pues nosotros necesitamos poder realmente entender qué es lo que se requiere, cuánto se requiere y cuál va a ser mi producto final. Todo esto en base a lo que es la operación unitaria de secado. Entonces, el secado de sólidos, lo que estamos secando es sólidos, entonces va realmente a consistir en la remoción de esa cantidad de agua de parte del sólido. Y lo que vamos a hacer es esa extracción de agua por evaporación o vaporización en una corriente gaseosa, en nuestro caso el aire. Entonces aquí los protagonistas van a ser el sólido que vamos a remover, del que vamos a remover el agua, y por supuesto el aire, que va a ser el agente que vamos a utilizar para el secado. Entonces vamos a remover un líquido de un material por aplicación de calor. Y no es solamente calor, sino que vamos a tener una corriente de aire que va a saber hacer lo suyo. Entonces, como conceptos generales, normalmente cuando hacemos esta remoción de agua, primero se reducen los costos de transporte. ¿Por qué? Porque los materiales pesan menos. Y si se puede llevar en condición de secado, mejor. Hay muchísimo, y ustedes lo ven, muchas frutas, muchos materiales o alimentos que se venden en sobre. Y lo que después la gente hace es volverlos a hidratar para consumirlos. Pero es una técnica, una estrategia que es muy útil cuando los productos tienen que viajar por grandes distancias. Aplica. Entonces, reducimos el costo de transporte, facilitamos el manejo del material y por sobre todas las cosas lo preservamos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando es alimento o cuando son materiales específicos, como en farmacia, cosméticos y algunos otros, es muy necesario preservar los productos. Y el secado es, bueno, pues lo mejor que hay para esto. Entonces, en este caso, solamente vamos a considerar que es al agua que vamos a estar eliminando. Pero en algunos casos, pues pudiera ser otra sustancia u otro líquido. Y el agua se va a vaporizar. Y esa vaporización la vamos a obtener por medio de la aplicación de calor a través del paso del aire. Sí vamos a tener procesos de transferencia de energía y también vamos a tener procesos de transferencia de masa, porque vamos a estar extrayendo el agua de la superficie de sólido y se la vamos a pasar al aire. Entonces el aire también debe tener sus características y sus condiciones, que ya ustedes han aprendido bastante de eso. Vamos a tener, por supuesto, si vamos a aplicar un aire caliente sobre una torre de secado, donde hay una serie de bandejas, por ejemplo, que lo hagamos en bandeja. Hay muchas maneras de hacerlo, pero si lo hacemos por medio de bandeja, primero vamos a estar aplicando energía de ese aire para calentar toda la estructura del secador.
Si no es continuo, si es discontinuo, o sea, metemos las bandejas, sacamos bandejas, metemos, sacamos las bandejas. Entonces, todo eso, de alguna manera, desvía la condición de la cantidad de energía que realmente se requiere para secar. Entonces, todas esas adicionales, cantidad de energía adicional que se va a requerir en cada uno de los procesos, hay que tenerla clara, porque puede ser que para calentar toda la estructura necesitamos una energía específica para el calor sensible, para llevar la fruta a la temperatura que se requiere, hay que tener calor sensible. Y también tenemos calor latente porque va a haber una vaporización desde el sólido hacia la fase gaseosa, que va a ser aire, y también tenemos la transferencia de masa. Y la transferencia de masa siempre se va a dar en la superficie del sólido, que es la superficie de contacto entre el aire y el sólido. Entonces, todo lo que vamos a necesitar es poder realmente alcanzar toda la humedad desde la superficie. Por eso está muy acertado Leonel cuando nos dice que la razón por la que esas frutas no están enteras es que si hay mucho volumen en el sólido, entonces va a ser muy difícil sacar el líquido que está en el centro de ese volumen. Y eso es algo que debemos cuidar, sobre todo cuando estamos hablando de preservación. La presión en la fase gaseosa respecto a la superficie del líquido, ¿cómo debe ser? Si nosotros necesitamos que haya una vaporización del agua que contiene el sólido. ¿Cómo debe ser la presión en la fase gaseosa respecto a la superficie del líquido? ¿Cómo es la saturación del aire? ¿Cómo debe ser? Con respecto al contenido de humedad en base húmeda, ¿cómo debería ser? Pregunto. Denme un minuto, pero mientras tanto, revisen esa pregunta. Ajá. Díganme. La presión en la fase gaseosa, si ella es la encargada de ayudar y de llevarse el agua que va a ser vaporizada, ¿cómo debería ser respecto a la superficie del líquido? Y la saturación del aire con respecto al agua, ¿cómo debe ser? Pregunto. Buenas, profe. Buenas. Yo opino que el aire debería tener una humedad menor que la humedad que pueda tener el elemento que vayamos a secar, puesto que si las humedades son iguales, va a ser menos eficiente el proceso. Y más aún, si el aire que estamos trabajando está muy húmedo directamente, no se va a dar este intercambio másico, ya que no va a secar el material. Exacto, ya no va a poder migrar más agua si el aire ya viene saturado, o sea que la humedad relativa debe ser ¿cómo? Tiene que ser baja, profe. Perfecto. Perfecto, lo más baja que podamos. Ahí vamos a poder hacer un trabajo bueno. Muy bien. ¿Y la otra pregunta?
Ya eso debería ser preescolar de ingeniería química. A ver, cuéntenme. Profe, Bueno, profe, por lo que yo recuerdo de termodinámica y de vaporización, pues la presión de la fase gaseosa que está sobre la superficie debería ser mayor que la presión del sistema para que esta presión pueda justamente superar la presión que está haciendo la atmósfera y pueda vaporizarse. Vuélveme a decir, a ver, ¿cómo lo copié? Que la presión de la fase gaseosa que se encuentra sobre la superficie del material a secar tiene que ser mayor que la presión atmosférica o la presión del sistema para que de esta manera se pueda dar el fenómeno de vaporización. A ver, me voy a ir para la sala. Voy a irme un momentico a la sala. Y yo quiero, voy a ver aquí toda la gente. Yo quiero que levanten la... Ay, hay alguien que se quiere entrar. Yo quiero que levanten la mano todos los que están de acuerdo con Alejandro. A ver, levanten la mano el que está de acuerdo con Alejandro. A ver, pues. Nadie. Bueno, si nadie está de acuerdo con Alejandro, entonces ¿cuál es la respuesta? Pregunto. A ver, ¿cuál es la respuesta si nadie está de acuerdo? Profe, Ajá. yo considero que lo que dijo Alejandro, por lo que recuerdo también, considero que es así, porque cuando por ejemplo, cuando está hirviendo agua, cuando va a llegar al equilibrio para que para que las burbujas de agua en la superficie comiencen a salir hacia la parte de arriba, la presión de estas burbujas obviamente tiene que ser, en el líquido, por ejemplo, tiene que ser mayor para que esto pueda suceder. Y en el caso de ese caso, considero que también debería ser la presión en la parte del líquido mayor que la de la fase gaseosa. Pienso, guiándome por eso. Pero eso es al revés de lo que dice Alejandro. Alejandro dice que la presión mayor debe estar en la fase gaseosa. Y usted me dice que la presión en el líquido debe ser mayor que en la fase gaseosa. Entonces, ¿quién de los dos tiene la razón? A ver, voy otra vez a la sala. Y me levanten los que están de acuerdo con Grace. Grace dice que la mayor presión debería estar en la fase líquida. A ver, levante la mano. Entonces, ahí están. Bueno, averiguan eso. A ver, ¿cuál es la respuesta? Me averiguan eso. Profe, Ah, o sea, analizando un poco sobre el ejemplo que dio mi compañera Grace, ajá. yo considero igual que ella, que, o sea, que la parte del líquido tiene mayor presión. Por ejemplo, colocándolo en el ejemplo de cuando uno va a hervir agua, que generalmente está contenida en un volumen. Los líquidos generalmente están más unidos, o sea, las moléculas están más unidas entre ellas, mientras que los gases son más dispersos. Por ahí más o menos me guío en el análisis a lo que dice mi compañera, pues. Claro, mire, ustedes, yo no sé qué les pasa, ¿qué? ¿Están dormidos? ¿Están dormidos? A ver, porque ni votan por uno ni votan por el otro. ¿Están dormidos? ¿O están abriendo la pantalla para la asistencia y se van? Se van a ver el fútbol. Cuéntenme. ¿Hay fútbol hoy? ¿Ah? Creo que sí, pero Yo creo que todos están viendo fútbol. Bueno, fíjense, la idea es que tenemos que entender, hay que analizar. Si nosotros queremos que el vapor de agua fluya desde el líquido hacia el aire, ahí tiene que haber una presión positiva en un solo sentido.
¿Cuál es el sentido de la presión positiva? Si queremos que ocurra eso. La presión positiva debería ser, entonces, si es desde el líquido hacia el aire tiene que estar a menor presión porque si no, no fluye. No fluye. ¿Estamos claros? Así es que Grace y Gilmar tienen razón. Está en lo correcto. Contenido de humedad base húmeda. Fíjense, ¿qué es la humedad en base húmeda? Necesitamos entender muy bien qué es el concepto de la humedad en base húmeda y humedad en base seca. Fíjense, en base seca son los kilos de humedad por kilo de material seco. Pero en base húmeda es el kilo de humedad, los kilos de humedad por kilo del material, tanto seco como la humedad que contiene, o sea, total, completo. Es muy importante para un balance de masa de secado entender esto. Si es en base seca, no estamos considerando la humedad, pero solo con respecto al material seco, sin humedad. Y si lo hacemos en base húmeda, es porque estamos considerando toda la humedad en base al material inicial completo, con sus bases secas, o sea, el material sólido seco más la humedad total que posee. Entonces, esos dos conceptos, guárdenlos por ahí y revísenlos bien. Profe, una pregunta. Dígame. Uh-huh. ¿Esos conceptos están relacionados con el agua libre que pueda tener una sustancia? No, esto es solamente que a usted le entregan un material húmedo y usted sabe decir la relación de humedad que tiene ese material, como la relación de humedad con respecto al material húmedo que le están entregando, o que pueda decir cuál es el porcentaje de humedad que tiene con respecto al material seco. No tiene que ver el agua, porque el agua lejos, pero la pregunta es muy buena. La palabra realmente está disponible para ser purificado, que no forma parte del elemento como tal. Y es una humedad, va a ser el material inicialmente, y que después puede ser también que quede como manera, porque era una disponible para ser vaporizada y posiblemente no se vaporice. Es toda esa agua que puede realmente ser removida. Entonces, como les decía, es muy importante entender lo que es el porcentaje de la humedad en base húmeda y en base seca. Profe, disculpe, no se le está escuchando, no se le entiende. No entiendo otra vez. Ahí digo, ahora sí me está poniendo preocupada. Vamos a ver. Voy a dejar de compartir. Ya, denme un minuto. No se está oyendo bien.
La lavadora, Cierra ya ahí. yo estuve ahorita lavando y la lavadora está en 14 y no se ha quitado de ahí, y estamos regando ahí. Ajá, ahora, porque ahora sí es verdad que me mudé. ¿Me escuchan mejor? Ahora sí, profe. Ajá, ya me mudé. Gracias, gracias por avisarme. Voy otra vez a compartir. Taratán. Ok. Ya va. Ajá. ¿Ven mi pantalla completa? Sí, profe. Sí. Ok. Entonces les estaba diciendo que tenemos que ver entonces, tener muy claro lo que es el balance de agua o de humedad en base húmeda y en base seca, porque lo vamos a estar utilizando. El equilibrio, tenemos que saber hablar de equilibrio cuando vamos a establecer un contacto entre dos fases. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos que la corriente gaseosa pueda realmente asumir toda esa agua que queremos retirar, entonces tiene que haber un equilibrio termodinámico entre las dos fases para lograr esa vaporización. Y tenemos que entender cómo se da la vaporización, porque el aire se va a estar moviendo a una temperatura mayor y todo lo que esté en la superficie del sólido, desde el punto de vista de contenido de agua,
lo queremos vaporizar. ¿Para qué? Para darle al sólido la condición de secado que se requiere. Y cuando el aire es utilizado, en estos casos, ya nosotros sí entendemos que necesitamos aplicar energía para mejorar la calidad y la cantidad de vaporización. Pero esto depende del tipo de secador que se utiliza y del tipo de sólido o de la condición del sólido que se quiere lograr desde el punto de vista de secado. Entonces todo depende, con mi palabra favorita, vamos ahí. Entonces, equilibrio. A ver, ¿qué se entiende por equilibrio en este tipo de operación unitaria en fase vapor, en fase líquida o la humedad de equilibrio? ¿Qué pueden interpretar de esa lámina? ¿Qué es eso del equilibrio en fase vapor si tenemos un contacto líquido-vapor o líquido-gas? Mejor dicho, si tenemos un contacto líquido-aire, queremos que la humedad contenida en el sólido, ese líquido pase o esa agua pase a la fase aire o la fase gaseosa. ¿Cómo es entonces que se plantea el equilibrio de fase vapor y fase líquida en esa transferencia? Pregunto. Tienen que realmente entender, conocer el fenómeno para que lo puedan interpretar y puedan tomar decisiones. Así se hace ingeniería. Esto es operaciones unitarias. Que usted entienda el fundamento del asunto para que después pueda tomar decisiones de operaciones unitarias. No, empieza a interpretar para que pase la ingeniería. Entonces, ¿en qué términos hablamos de equilibrio? Sí, profe, otra vez se le escucha un poco entrecortado. Dios mío. No me escuchan, no me escuchan. No me escuchan. Ahora sí, profe. Denme un minuto, voy a buscar mi wifi portátil, ya ven.
¿Ok? ¿Y ahora? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Ok, vamos a ver. Entonces, fíjense, estábamos diciendo que el equilibrio entre las fases se lleva a cabo para poder lograr esa vaporización. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que en la interfase va a estar presente el aire y el agua que está siendo extraída del sólido. Y como bien dijo Alejandro, la humedad de equilibrio, hay un momento en el que no podemos, por mucho que querramos secar el sólido, hay un momento en que llegamos a una cantidad de contenido de agua de equilibrio final. Es un equilibrio donde, o una humedad de equilibrio donde ya no es posible remover más agua por parte del aire desde el sólido. Entonces, es una porción de humedad que queda finalmente. Eso lo vamos a ir viendo cuando estemos viendo la curva de secado. Pero antes de ir a la curva de secado, como dijo Alejandro, ¿qué es el agua libre? Aquí está la definición. Hay 3 definiciones de contenido de agua que debemos tomar en cuenta. El agua libre, el agua no ligada y el agua ligada. Estas son 3 conceptos de contenido de agua que en secado de sólido es muy importante. El sólido normalmente tiene, estamos diciendo que queremos retirarle el agua, tiene agua. Todos los sólidos de alguna manera el agua está en todas partes. Pero cuando es agua libre, es agua en exceso. Como les decía, es la primera agua que se vaporiza. Y realmente excede todo lo que es el contenido de humedad que puede llegar a saturar prácticamente la capacidad de ese sólido de retener agua y es lo primero que se va a remover por vaporización. Luego, tenemos el agua no ligada o el agua ligada al respecto. El agua no ligada es la que se encuentra más fácilmente, que está entre los intersticios de lo que es la estructura del sólido. Vamos a ver por aquí, fíjense, si esta fuera la estructura del sólido, entonces el sólido tiene su estructura y dentro de los intersticios entre las partículas que componen el sólido está esa agua retenida y esa es el agua que tenemos que sacar. Y también tenemos un agua ligada, que es la que está mucho más profundamente retenida, que es la que está entre los capilares o está absorbida en la superficie y es más difícil de sacar. Sin embargo, si es necesario, entonces por eso decimos que tenemos que acondicionar el sólido. Tenemos que, como decían ustedes, está rebanado ese sólido, allí está, esas frutas allí están rebanadas, o sea, debemos crear un área superficie de contacto que pueda llevarnos a un buen proceso de secado y a la remoción de toda la cantidad de agua que necesitamos remover. También tenemos que puede haber un contenido crítico de humedad, puede haber un contenido máximo de humedad, puede haber un contenido inicial de humedad, que es donde sacamos realmente la eficiencia del secado, porque es con respecto a esta humedad que medimos cuánto pudimos retirar al final y podemos tener un contenido máximo de humedad higroscópica. Y es la cantidad definitivamente en equilibrio que contiene ese sólido desde el punto de vista de la humedad en equilibrio con el ambiente. O sea, es lo que él tiene permanentemente cuando está exhibido al ambiente como tal. Ya vimos esta parte de la forma como la humedad se puede estar dentro de
del sólido como tal, por principio de capilaridad. Y también tenemos mecanismos de procesos de secado. Primero puede haber el transporte por difusión líquida, o sea, que la humedad va migrando. Después que el agua es removida, ¿cuál es la primera cantidad de agua que es removida? Si esta fuera la superficie del sólido, que es toda la parte perimetral del sólido, las primeras moléculas de agua que van a ser removidas son las que están en la superficie, pero luego necesitamos hacer que migre toda el agua que está contenida internamente en la estructura del sólido hacia esa superficie. Entonces nosotros necesitamos inducir esas dos formas de transporte del agua para que pueda ser removida toda el agua que necesitamos transportar. Allí se influyen varios principios de equilibrio dentro de lo que es el agua contenida en el sólido. El sólido, o el agua mejor dicho, no está dispuesta a migrar si no creamos la condición adecuada. Entonces, por eso necesitamos un área efectiva de contacto, necesitamos la cantidad de aire requerida, no más velocidad de la requerida, y necesitamos controlar la temperatura del aire para inducir esa migración, para inducir esa vaporización del agua y una superficie de contacto adecuada, porque si el sólido tiene mucho volumen, entonces va a ser muy difícil este tipo de transporte y este tipo de migración del agua desde la estructura interna del sólido hacia la superficie, porque todo el proceso se va a dar en la superficie. Entonces, como pueden notar, hay mecanismos, diferentes mecanismos, y cada uno de ellos obedece a la condición que tenga el tipo de sólido que usted está secando o el tipo de material. Una de las grandes herramientas en el mundo del secado es la curva de secado. Cuando nosotros vamos a diseñar el secado de un sólido, necesitamos determinar, normalmente se hacen pruebas de laboratorio, existen mucho de esto, donde determinar el contenido de humedad del sólido con respecto al tiempo de secado a una condición de paso de aire a cierta temperatura específica. Pero después que nosotros tenemos una propuesta para secado, es muy importante entender cuál es el comportamiento del proceso de secado. Ese lo vamos a ir llevando mediante lo que llamamos la curva de secado. La curva de secado no es otra cosa que la representación del contenido de humedad que está específico en el sólido con respecto al tiempo de paso de aire caliente por medio del secador. Y, como les dije, tenemos una humedad inicial y tenemos una humedad de equilibrio. Habíamos dicho que hay una humedad de equilibrio que es la mínima humedad a la que el sólido va a llegar en el proceso de secado. Normalmente es, muy difícil llegar al cero contenido de agua. ¿Por qué? Porque fíjense, como podrán notar, la curva de secado en el primer momento tiene muchísima más pendiente que en el último tramo. En el último tramo, esa curva tiende a ser asintótica y se va casi paralela a la coordenada, al eje Y. Entonces, si se va casi paralela, va a tener que transcurrir muchísimo tiempo para lograr, fíjense aquí, en este tiempo se logra pero muy pequeña cantidad de secado, muy pequeña disminución en el contenido de humedad. Mientras que en el mismo periodo de tiempo, por ejemplo, en esta línea, en un periodo de tiempo casi similar, que sería de acá a acá, más o menos, nosotros vamos a obtener muchísimo más
muchísimo más nivel de secado o nivel de extracción de agua en el sólido. Entonces, la curva de equilibrio es una herramienta poderosa para poder definir la condición de secado. Fíjense, si esta curva me representa a mí el contenido de humedad con respecto al tiempo, díganme, ¿qué es lo que me dice a mí el tramo AB? ¿Cuándo el tramo AB puede representar esta curva y cuándo puede ser de esta manera? Pregunto. A ver, ¿qué opinan? ¿Qué representa? También pregunto. ¿Qué representa el tramo BC? ¿Y qué representa el tramo CD? Porque este tramo es muchísimo más empinado y aquí logramos ver que lenta y progresivamente va decreciendo esa tendencia y se requiere más tiempo para lograr menos efectos de secado en el sólido. ¿Cuál es la razón por la que se extienden estos 4 tramos en una curva de secado? Pregunto. A ver, les voy a dar 2 minutos para que analicen eso. Pero analícenlo y díganmelo con sus palabras. Profe, ¿será que esa tendencia va bajando porque el aire se va saturando? ¿No? Que si esa tendencia va bajando porque el aire se va saturando y ya no puede retirar más humedad. En el tiempo, fíjese, esa es muy buena intervención, pero fíjese, yo quiero que lo entienda de esta manera. Si yo coloco una cámara de secado, el sólido va a estar allí en unas bandejas y el aire va a estar circulando. Entonces, ese aire no se satura realmente porque él siempre va a estar entrando a una baja humedad relativa y a alta temperatura. Ese aire está circulando permanentemente. Entonces, siempre va a estar ese aire circulando y el sólido como tal que está manifestando eso, el proceso de secado, él va a estar recibiendo, las primeras bandejas siempre van a recibir aire nuevo. Entonces, no, definitivamente por la condición del aire, bueno, si el aire está en buenas condiciones para el secado, no. Ahora, si usted me dice, como dijo Talavera, si desde el principio no tuvimos cuidado y el aire no tiene las condiciones para retirar agua, oye, sí, claro que sí. Es más, no se va a cumplir esta curva de secado. Esta curva de secado se cumple y es la que impecablemente se cumple cuando el aire está en condición. Y su observación es muy valiosa, pero si el aire no estuviera en condiciones, está pendiente y este tramo que es ir disminuyendo el contenido de humedad del sólido, en la medida que pase el tiempo no se logra. Esto quedaría así, quedaría por aquí la curva, quedaría por aquí. ¿Están viendo mi cursor? Sí, profe. Sí, profe. Queda por aquí y la humedad del sólido quedaría alta porque el aire no fue capaz de retirar. Pero esta no, esta es una curva de secado con el aire en las condiciones adecuadas. Profe, Entonces pregunto, si el aire está pasando y está retirando el agua, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando en el tramo AB? ¿Qué está pasando en el BC? ¿Qué está pasando en el CD? ¿Y qué está pasando en el DE? Pregunto. profe, bueno. Ajá, voy a escuchar primero a Gilmar, que dijo primero el profe. yo lo veo de la siguiente manera, por el contenido de agua, porque el contenido de la humedad lo estamos midiendo con respecto al sólido y es el tiempo que pasa y ese sólido obviamente va perdiendo la humedad hasta estar seco.
Entonces en el tramo AB sería el máximo de humedad que sería asociado a lo que sería el agua libre que estábamos hablando, que Ajá, sería el muy mayor bien. contenido de agua. Del BC ya sería el agua que está contenida más adentro por ejemplo, en el caso de las frutas, lo que está más adentro que le cuesta salir y habría que aplicar los procesos que usted estaba explicando ahorita. Y del CD ya sería la parte donde entran las paredes celulares, capilares, todavía más pequeño. Y ya el DE es la parte de donde digamos que está el secado final, que como usted dice, es difícil llegar a ese equilibrio, siempre va a quedar un poco de humedad. Muy bien, muy bien. Ajá, ahora, ¿quién era la otra persona que iba a hablar? Yo, profe. Dígame, Bueno, ¿con quién hablo? ¿Con quién hablo? Paulina Pacheco. Ah, dime, Pau. Bueno, yo lo veía precisamente con el concepto que usted habló de que es más fácil retirar lo que está en la superficie, más o menos lo que dijo Gilmar. Que como Muy está en bien. la superficie, de repente la curva que se observa es más pronunciada y que va, con el tiempo se vuelve un poquito más difícil retirar la humedad. Muy bien, muy bien. Y por eso, fíjense, cuando tenemos, inicialmente podemos tener la humedad inicial, y podemos tener un rango mayor o menor de retiro de humedad inicial, y depende, fíjense, del tiempo en que, si el sólido está caliente o a la temperatura del aire y o no. Recuerden que inicialmente puede ser que se invierta energía de ese aire que está pasando en acondicionar el sólido y acondicionar el secador. Pero después de eso, fluye. Después del preacondicionamiento, esto es como una etapa de preacondicionamiento que depende de las condiciones iniciales del sólido. Pero después que el sólido ya toma su condición de equilibrio con respecto al aire que está pasando, entonces comienza ese secado, o sea, una disminución en forma de línea recta que tiene una pendiente constante, y esa pendiente constante pues de alguna manera se mantiene durante un tiempo. ¿Y cuál es ese tiempo? El tiempo en el que estamos muy bien por las dos intervenciones, Pau y Gilmar, el tiempo en que estamos retirando el agua que tiene mayor facilidad para salir, porque es esa agua libre, es esa agua no asociada a la estructura más, pero más profunda del sólido, y se retira prácticamente fácilmente y se mantiene un perfil de velocidad constante. Ese perfil de velocidad de secado constante es el perfil de máxima oportunidad de secado. Pero llega un momento que se debe establecer, esta es una humedad inicial, esta es una humedad crítica. Y muy bien por las intervenciones, porque llega un periodo, como podemos notar, ya no es una línea recta, es un periodo donde se va prolongando. Fíjense, aquí ve menor que la inicial, y el inicial y toda esta humedad se retiró en muy poco tiempo, en un tiempo BC. Pero el tiempo CD es muchísimo más largo. Yo creo que el doble, puede ser más o menos el doble, y no se logra la cantidad de humedad que se retiró inicialmente. ¿Por qué? Porque hay mayor dificultad. Entonces, eso nos lleva a determinar una humedad crítica. Cuando hay este punto, las curvas de humedad se comportan de esta manera. Hay un punto de quiebre, hay un punto donde la tendencia de secado no es lineal, no tiene una alta pendiente, sino que la pendiente se va perdiendo, o sea, la velocidad de secado se va perdiendo, la relación de diferencia de humedad con respecto al tiempo se va perdiendo, pero en el tiempo se hace asintótica. Entonces llega este punto que es donde definitivamente ya se pierde la pendiente. Si trazáramos una tangente acá, tenemos una pendiente un poquitico
desviada con respecto a la constante. Si la trazamos aquí, ya se está acostando esa pendiente, la velocidad está decreciendo y aquí ya, como es casi que asintótica, la velocidad es muy baja, porque esta pendiente es la velocidad constante de secado. Esta es una velocidad que es variable o va cambiando, porque hay una caída de la velocidad, la podemos visualizar trazando pendiente, porque la pendiente va cayendo la velocidad, pero ya llega un tramo en que esa pendiente ya se va horizontalizando y usted tendría que pagar un proceso de secado muy largo para poder llegar a un cero, que no se justifica porque son muchos gastos, y va a llevar muchísimo tiempo porque va a ser muy prolongado. Entonces ya no se trabaja en este tramo, porque eso induce ahorros. Sin embargo, si necesitáramos llegar más lejos, o sea, a una humedad más pequeña, entonces va a disminuir esta humedad de equilibrio, ¿qué tendríamos que hacer? Con todo lo que hemos dicho para el secado, ¿cómo usted me llevaría, qué haría para llevarme esta humedad de equilibrio más abajo? ¿Cómo haría para que esto yo pudiera realmente lograr una caída adicional de humedad? ¿Qué haría? ¿Qué me sugiere? A ver, ¿qué me sugieren? Con todo lo que hemos dicho, todos los elementos que se consideran, con los apuntes que han tomado, ¿qué me sugieren? ¿Cuál sería la variable que debería considerar, a la que le debería colocar la lupa? No sé si se debería considerar volver a acondicionar el sólido. ¿Acondicionar mejor el sólido? Volverlo a acondicionar. ¿Cómo es volverlo a acondicionar? No le entiendo. ¿Usted cree que el sólido se enfrió? Pregunto. No, lo que pasa es que lo sigo viendo con el ejemplo de la fruta. Entonces, dígame. no sé si en ese caso, por ejemplo, si las frutas se picaron, para mantener el ejemplo, se picaron en tal tamaño, volverlas a picar, en cuyo caso serán más finitos para poder obtener ok, cambiar la configuración del área. Bueno, sí, se la compro, sí. Lo único es que tenemos que tener mucho cuidado con lo que el cliente quiere. Usted ve que a la gente le venden esos platanitos deshidratados. A mí me encanta platanito. Pero usted ve que la capa de platanito tiene que ser que llegue bien al taste de la gente, que sea crujiente, entonces tiene que tener una consistencia y unas dimensiones adecuadas para que esa conchita, vamos a hablarlo así, cumpla con lo que al cliente requiere. Si fuera más grueso, sería incómodo, digo yo. Pero si llega a ser más fino, puede ser que no cumpla las expectativas del cliente con respecto al crunch, por decir algo. Entonces, sí, le compro que sí lo puedo manipular por el lado del área efectiva de contacto. Se la compro, claro que sí. Si es más delgadito, voy a eliminar muchísimo del agua muchísima del agua que está involucrada con los capilares, de la no ligada. Entonces sí, se lo compro. Pero tengo que tener mucho cuidado con las especificaciones que el cliente me requiere, porque puede ser que no sea factible. Entonces, ¿qué más pudiera hacer? Si el cliente me dice, no me puedes hacer la lonjita de plátano más fina porque ya entonces no entra, o sea, de repente el platanito llega al cliente, pero todo partido, todo no se sostiene porque es demasiado delgadito y llega picadito. Entonces no, ya no, la gente le encanta agarrar su ruedita de plátano. Entonces, si no fuera factible manipular el área de contacto, muy bien. ¿Quién me habló del área de contacto? Paulina Pacheco. Pau, perfecto, Pau, muy bien. ¿Qué otra variable deberíamos tratar? Ya hemos hablado varias. La temperatura, profe.
Perdón. La temperatura ¿La temperatura de quién? del aire que aumente. Del aire. Muy bien. Si yo caliento un poquito más, pero tengo que tener muchísimo cuidado de no ir a afectar el material, el sólido, que el sólido pudiera realmente ser contraproducente para algunos productos. Pero sí, si yo coloco allí un poco más de energía, muy probablemente pudiera hacer migrar algo más. Pero depende de las características y la condición final del sólido que desea el cliente. Muy bien. Sí, señor. Vamos con la... ¿Qué más? ¿Qué más Profe, podemos manipular? Dígame. podríamos controlar la presión en el sistema, ya que si disminuimos la presión, va a ser mucho más fácil que se vaporice esa agua que está dentro del sólido. Muy bien, claro que sí. No necesitamos ir a afectar el material por alta temperatura, sí podemos jugar con la presión. Jugar con la presión es un poquito delicado porque cuando nosotros manipulamos la presión pudiéramos producir alguna deformación del material. Recuerden que estamos trabajando con material sólido. Pero si hay tolerancia a la deformación, pudiera hacerlo. Ustedes ven allí en el dibujo que les mostré inicialmente que hay unas lonjitas que están dobladitas. Tienen así su deformación. Pero a veces hasta la gente las ve coquetas porque están deformadas. O sea, una cosa que la gente también tiene su manera. Entonces, si pudiera, sí podemos manipular la presión, pero tenemos que tener mucho cuidado con el sólido como tal. Pero desde el punto de vista práctico de secado, muy bien, se puede. ¿Qué más? ¿Qué otra variable pudiéramos tocar? Profe, buenas tardes. El caudal de aire. ¿Cuál? O sea, la velocidad del ventilador, el caudal de aire. Muy bien, muy bien. La velocidad del aire. No es lo mismo que el tiempo de residencia de ese aire sea fugaz y de repente no logró retirar toda la... Y fíjense, cuando manipulamos la velocidad del aire, muy probablemente manipulamos esta pendiente que está aquí, la pendiente del tramo de velocidad constante. Y pudiéramos aprovechar mucho más ese proceso de secado. Entonces pregunto, ¿qué tendría que pasar con esta pendiente para que yo diga que yo estoy aprovechando mucho más este secado? ¿Qué debería pasar con esa pendiente si, por ejemplo, yo caliento un poco más el aire o aumento o disminuyo la velocidad, por ejemplo? ¿Qué debería pasar con esa pendiente? Profe, que mantenga su comportamiento dependiente durante más tiempo. Ajá, pero ¿qué debería pasar? ¿Con quién hablo? Con Paulino Pacheco. Pero, ¿qué debería pasar con la pendiente? La pendiente es la velocidad constante de secado. ¿Qué debería pasar? No puede quedar igual, porque estamos diciendo que es una estrategia para secar más. O sea, lo que yo entiendo de lo que usted me está preguntando es que, claro, del tramo C al D ya se va, ya está perdiendo su pendiente, ¿cierto? Lo que pasa es que se me olvidó la palabra. Entonces, que se mantendría como del tramo P al C, digamos, o del A al P durante más tiempo. Ve, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cómo puedo yo determinar que el tramo BC es más eficiente o es menos eficiente? Es la pregunta que estoy haciendo. No me meto con el CD, me quedo con el BC. Vamos a hablar. A ver, Zeus, ¿qué opinas, Zeus? Isael, ¿vino Isael a clase? A ver, me voy para la... Me voy para la clase. ¿Ah?
¿Puedes repetir un momento la pregunta? Me escuché, me escuché cortado. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Estoy aquí frente a la computadora, simplemente no lo escuché Ujú. entrecortado. Voy a repetir. Isael, ¿qué opina? Porque, profe, o sea, la pregunta que usted dice es ¿por qué es más eficiente el tramo BC? ¿Cómo Porque puedo si darme cuenta? ¿Cómo puedo darme cuenta que el tramo BC es más eficiente o menos eficiente? porque vemos que la curvatura que tiene este es fija, o sea, es más inclinada que las demás, puesto que el tiempo que está pasando, vemos que la cantidad de humedad que se está en el objeto, en lo que estemos secando, disminuye y es más empinado, pues. Ya esto se ve con lo que mencionaban las compañeras, que según las capas de contacto que haya, se va a ir despojando de este líquido y finalmente se ve que decrece el empinamiento, puesto que ya es agua que está difícil de eliminar, pues. A Así ver, fue como ¿qué opina Yurianis y Juliet? ¿Qué opinan Yurianis y Juliet? ¿Cómo yo puedo ver cuando el tramo BC es más eficiente o menos eficiente? Hola, Juliet profe. y Yurianis. Hola, Juliet. Cuéntame. Bueno, profe, en el tramo VC, o sea, el 100% del calor que se le suministra al secador es donde se convierte en calor latente. Esto se nota, o sea, si puedo medir la temperatura del sólido, me daría cuenta que se mantiene completamente constante o igual a la temperatura del bulbo húmedo del aire. O sea, esto me dice que es eficiente porque no se está gastando BTU, pues no se está gastando en calentar la masa del sólido, o sea, el calor sensible. O sea, toda la energía se está utilizando para limpiar, para romper los enlaces de agua superficial y así poder evaporarla. Eso es exactamente lo que sucede. Pero ¿cómo yo sé cuando el tramo BC es más eficiente? Eso sucede. O sea, impecable su explicación. Pero ¿cómo yo sé cuando el tramo BC es más eficiente o menos eficiente? Esa es mi pregunta. Bueno, Vamos a ver profe, si te ayuda. Ajá, Yuriani. Ajá. bueno, profe, Vamos a ver. porque la pendiente de ese tramo está más inclinada, entonces por lo tanto sería más eficiente ya que se encarga de retirar más humedad. Ah, muy bien, así sí. Claro que sí. Muy bien. Si la pendiente es más inclinada y más velocidad, voy a tomar menos tiempo. Claro que sí. Y si la pendiente es más acostada, que es lo que pasa en el segundo tramo, ese es más lento. Ese proceso es más lento. Yo necesito más tiempo para retirar un poquito de agua. Muy bien, así es como se ve. Y si saben por qué no hablan, ¿por qué tengo yo que preguntarles? Cuéntenme, ¿por qué no levantan la mano? ¿Ah? Profe, yo hablé ahorita. Ajá. Ahora vamos a ver qué nos quería decir Leonel. Dime, Leonel. Bueno, iba a decir eso, pero, o sea, de forma de que lo que se ve es que en un menor tiempo de residencia, que en lo que está el sólido, hay un mayor retiro de humedad. Sí, que es justamente esa velocidad, es justamente la relación de velocidad o diferencial de humedad entre el antes y el después, el inicial y el final, con respecto al tiempo. Y ustedes tienen que saber jugar con la forma como hablan las gráficas. Esa gráfica habla y usted tiene que saber interpretar lo que le dice, porque si no, entonces usted no puede proponer, no hacer una propuesta de aumento de la eficiencia y la efectividad de la operación unitaria, porque no entiende lo que le dice la gráfica. Entonces yo los invito realmente a revisar conceptos, revisen todos estos conceptos que les he dado, tienen que entenderlos perfectamente para que podamos hablar de secado. Bienvenidos al tema estrella del segundo parcial, secado. ¿Estamos claros? Sí, profe. Muy bien.
Entonces, ¿quién quiere presentar su proyecto el lunes? Profe, el grupo 1 quiere presentar. O sea, mi grupo. ¿Están listos? Sí. Bueno, entonces vamos listos para el lunes. No tengo inconveniente. ¿Y quién más está listo? Profe, también el grupo 4. El 1 y el 4. Entonces vámonos con el 1 y el 4 para comenzar. Y lo felicito, realmente. Profe, el grupo 8 también está listo. Ah, bueno, lo felicito. Vamos a irnos con estos 3 grupos y en la medida del tiempo, como a ustedes les toca de 11 en adelante, pudiéramos estar, de 10 en adelante, pudiéramos adelantar estos 3 grupos en el nombre de Jesús. ¿Les parece bien? 1 hora cada uno. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Perfecto, entonces podemos reservar seminario. Bueno, tendríamos que preguntar. Ah, bueno. Porque De todas maneras, ajá. en los salones hay ¿Electricidad? electricidad. Ah, no, si ya hay electricidad en las aulas, también nos queda súper. Igualmente Entonces, creo fíjense. que nos corresponde seminario el lunes. Ah, bueno, ahí vemos. Igual, fíjense, les voy a decir cuál es el preámbulo. Ese día vamos a tener un compromiso muy importante, porque no es solamente ser. Yo también quiero que parezcan equipos de ingeniería que vienen a venderme su trabajo. Y yo voy a estar evaluando para ver si se los compro o no. Entonces, fíjense, quiero pedirles por favor que vengan impecables. Vamos a ir todos vamos a ir a una reunión de alta gerencia con inversionistas y demás para ver si compramos o no compramos cada proyecto. Entonces, el equipo de ingeniería que viene a vendernos ese trabajo, pues viene impecable, trae su presentación, su contenido, expone, defiende y todos vamos a ser clientes. Pero las personas, los inversionistas y todos los que somos clientes de estos trabajos de ingeniería, pues también tenemos que practicar eso de andar impecable conforme a la ocasión. ¿Por qué? Porque tenemos que practicar de lo que es lenguaje verbal en este tipo de experiencia y lenguaje no verbal. Y también que no solamente ser, sino parecer. Y vamos a ser ingenieros y vamos a parecer ingenieros cuando nos presentemos allá el lunes a las 10. ¿Les parece bien? Sí, profe. Eso sí, yo no quiero que vayan a gastar dinero ni nada de eso. Ustedes pueden agarrar su mejor pinta y eso se lo vamos a agradecer. Mandarse a secar el cabello las niñas con su mejor amiga y hacer ese tipo de cosas también se vale. Y los muchachos, eso sí, los quiero impecables, impecables. ¿Para qué? Para que ustedes se vean en otra situación, en otra circunstancia y vivan la experiencia completa, porque esa es mi tarea, llevarlos a ese nivel. Yo quiero que vean cuál es el verdadero nivel de que ustedes van a tener con su relación a la ingeniería. Que esas son todas las habilidades blandas que de alguna manera quiero realmente dejarles a ustedes como un legado. ¿Estamos claros? Sí, profe. Chévere. Y bueno, también les adelanto que durante la presentación, pues también evaluamos el contenido, vamos a cumplir con la secuencia lógica de lo que son todos los datos de lo que es un proyecto. Vamos a distribuirnos bien el material para que no se vea deficiencia en algún miembro del equipo. Vamos a organizarnos para que el tiempo sea el adecuado y su lenguaje verbal sea adecuado, su lenguaje no verbal. Practiquen juntos, revisen, véanse en el espejo y hablen con el espejo para que ustedes se miren y practiquen el subconsciente de que su cara tiene que estar relajada, no cara de susto, que tengan la fluidez que se requiere del caso.
si de golpe tienen la experiencia de que son muy nerviosos para llevar la actividad, pues entonces practican las primeras 3 láminas. Ya ustedes vivieron esta experiencia conmigo y ahí están los tips que de alguna manera siempre considero que son importantes. ¿Están de acuerdo? Y bueno, los felicito porque como somos bastantes, sí tenemos que apurar un poquito el paso en este sentido para poder terminar a tiempo. Bueno, entonces nos vemos el lunes. Muchas gracias. Nos vemos, profe. Dios la bendiga. Gracias. Gracias, amén. En el nombre de Jesús, y que Dios me los bendiga. Que Dios me los bendiga a ustedes también. Chao. Amén, profe. Chao, profe, amén. Chao.